Hola, continuamos con el estudio del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Recordarles que este estudio, como tal, no es un estudio desde la línea espírita, es decir, no lo está haciendo un centro espírita como tal. Lo estamos haciendo desde CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística, que hemos tomado este libro como un referente para el autoconocimiento y la reforma moral, la transformación personal. Entonces puede suceder que algunos hermanos espíritas, algunos compañeros espíritas que comparten o ven este estudio, pudieran considerar que es un estudio que no tiene el perfil propiamente espírita, porque obviamente los centros espíritas tienen una metodología muy agarrada, muy enfocada, muy tomado el texto, muy en la línea bajo la doctrina espírita como tal de Allan Kardec. En el caso nuestro, nos permitimos dar algunas explicaciones, digámoslo así, con un enfoque más global, más holístico, no nada más la parte espírita. Quizás sí una parte, pero también la parte, por ejemplo, metafísica, la parte psicológica y también el propio entendimiento que podamos tener, en este caso su servidor. Entonces, por favor, no se vayan a ofender a aquellos que son espíritas y que ven que estamos tomando este estudio de esta forma, porque no lo estamos permitiendo. Este libro es como lo tomamos como un libro que pudiéramos tomar, por ejemplo, de psicología, por ejemplo, o un libro médico, o un libro de pedagogía, por ejemplo, que nos parece adecuado para un propósito. En este caso, siendo que nuestro enfoque es autoconocimiento y la transformación personal, nos consideramos conveniente tomar un libro de referencia para iniciar este proceso. O sea, ¿cómo puedo yo transformarme y desde qué elemento o qué elemento puedo utilizar para medirme, para compararme, para tener una comprensión más vasta de lo que debería ser el ser humano completo? En este sentido, hemos elegido el Evangelio según el Espiritismo porque es un libro que es muy fidedigno con respecto al mensaje del Maestro Jesús, siendo que el Maestro Jesús es un referente para la transformación de todos los seres humanos. Entonces sí les pido esa consideración y también, bueno, que aporten los que quieran dar su comprensión, sus comentarios en este estudio. Muy bien, vamos a hacer pidiendo a la espiritualidad mayor esa asistencia que nos dan, que nos den esa vibración, ¿no? Esa conciencia que nos permita entender el trasfondo de los mensajes que aquí recibimos. En base a eso iniciamos este estudio. Entonces sean cordialmente bienvenidos. Muy bien, vamos entonces a enfocarnos en el estudio, en el texto. En el texto pasado comentamos algo al respecto, pero es importante, creo yo, enfatizar lo siguiente. Dice, el hombre que en el mundo ocupa una posición elevada no toma como una ofensa los insultos de aquel a quien considera inferior. Lo mismo sucede con el que se eleva en el mundo moral, por encima de la humanidad material. Comprende que el odio y el rencor lo envilecerían y lo rebajarían. Ahora bien, para que sea superior a su adversario, es preciso que tenga el alma más grande, más noble y más generosa. En relación a este texto, podemos considerar que efectivamente, imaginemos, por ejemplo, una familia, en una sociedad, personas que tienen cultura, que tienen educación, y van en la calle, van caminando, y se acerca a una persona que tiene malos modales, que ofende y que insulta, por ejemplo, por pensar que las personas educadas o personas que manifiestan cierta riqueza, pues son personas que hay que insultar, que hay que ofender, que no merecen nuestra consideración. Entonces, una persona que tiene educación, que tiene una moral alta, no se va a rebajar por cualquier comentario dicho por otra persona que empieza con insultos, que empieza con generar, manifestar envidia, odio, resentimiento, ofender a la persona. ¿Por qué? Porque la persona mayor, la persona quizás más evolucionada, más educada o más controlada, que tiene mayor capacidad de autocontrol, pues tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces, si a uno mismo nos puede ofender
alguien, por ejemplo, una persona que es comerciante, pero que trabaja en una línea de vulgaridad con un lenguaje soez, un lenguaje maledicente, por ejemplo, pues uno va y compra en el mercado, pero si el comerciante está molesto y empieza a insultarnos, pues uno debe de entender de que es problema del comerciante o es el problema de la persona que está interpretando de una forma muy personal nuestra presencia, nuestros gestos. Por ejemplo, una persona tiene derecho a decir cuál es el precio de la mercancía que voy a comprar, pero el comerciante puede molestarse porque él se siente ofendido de que le estén preguntando cuál es el peso de las naranjas que voy a comprar. Entonces podemos entender de que la persona más evolucionada tiene más capacidad de ser paciente, ser tolerante y ser comprensivo con el nivel evolutivo del otro. Y si esto pasa en la vida, lo ideal es que pase también en nuestra relación con las personas a nivel general. Por eso sucede que cuando aquella persona ha evolucionado lo suficiente, sube más allá del odio, el rencor y aún del resentimiento. ¿Por qué? Porque no quiere envilecerse, no quiere mancharse con una vibración pesada, densa y que no tiene sentido. Yo recordaba, me decían, mi madre me dice que haya un loco y no dos. Y es cierto, en una relación de conflicto normalmente se requieren dos. Y dicen que haya un loco y no dos. ¿Por qué? Porque la persona que está enojada, odiosa, resentida, tiene, guarda rencor, quiere insultar, quiere ofender, está loca. Es decir, está fuera de sus cabales, está fuera de su equilibrio, de su armonía. Es una forma de decirlo. No lo entiendan de que está loca, digamos, médicamente, ¿no? O sea, está fuera de su sintonía, fuera de su camino, fuera de su línea. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender aceptar que cualquier comentario denigrante, cualquier situación que me está intentando, ¿qué me está intentando si no es robar mi paz y hacer que yo entre al ring de pelea, de boxeo? También decíamos por ahí, cuando hay una batalla, cuando hay un conflicto, se requiere mínimo de dos partes en conflicto y que se hayan montado en el ring de boxeo y que tengan la intención de golpearse uno al otro. Y para evitar esa pelea, lo que se requiere es que uno de los dos ciertamente no se quede en el ring, que no se ponga los guantes y empiece a boxear, por decirlo así. Entonces, esto es lo que yo considero que es muy importante. Y muchos de ustedes podrán decir, es que, ¿por qué voy a responder? ¿Por qué no voy a responder? ¿Qué me voy a dejar? Voy a dejar que me vituperen, que me maldigan, que me ofendan, que me digan que soy un tonto, que soy X, Y y Z. O sea, y la persona piensa que defenderse a sí misma, entre comillas, la autoprotección, eso es lo mejor, porque tiene dignidad, porque no es un cobarde o no es una cobarde. Y eso es un total error, es un total y completo error, porque salvo que te estuvieran ahorcando o te estuvieran haciendo daño físicamente, pues lo que te están diciendo es algo que dice una persona desajustada. Es algo que dice una persona que solo Dios sabe cómo esté en salud mental, física, pero aún así en salud espiritual. Es decir, puede estar siendo influenciada por espíritus obsesores. Y esto se da mucho en las familias. En las familias, en la familia casi siempre hay uno o dos. La mitad de la familia puede estar afectada por obsesiones inconscientes. No las vemos, no las percibimos, pero nos llegan pensamientos, nos llegan ideas. Y hay personas que ni siquiera conocen que sus pensamientos no son de ellos. Están siendo inducidos por otras mentes. Y eso es bien grave, pero la gente no lo sabe. Entonces, bueno, este sería el punto. Aquí terminaríamos esta reflexión de la parte última que quedamos la vez pasada. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a este aspecto relacionado con los enemigos desencarnados. Es interesante, estamos entrando de lleno a una materia espírita.
que muchos de nosotros, muchos metafísicos, por ejemplo, o psicólogos, muchos inclusive pudiera ser budistas, o de cualquier enseñanza o religión, cristiana inclusive, los consideran como demonios, por ejemplo. Los espíritus los consideran fantasmas, demonios, ángeles caídos, mm, enemigos venidos de no sé dónde. La enseñanza espírita es bien clara en el respecto. No existen los demonios, no existen como tal ángeles caídos, que es una forma de interpretar esa caída o esa desviación. No existe pecado como tal, como la religión cristiana normalmente lo explica. El pecado es errar, es equivocarse. Pero dice que sí hay enemigos, tanto encarnados como desencarnados. Y aquí el punto no es que querramos que no los hay. De vidas anteriores o de esta vida los sigue habiendo. El punto es cómo vamos a responder ante ello. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es nuestra respuesta, nuestra actitud más adecuada? Entonces vamos a entrar de lleno acerca de los enemigos desencarnados, ya contando con esta introducción. El espírita, o inclusive aquellos que no lo son, pero en este caso el espírita, porque ser un libro espírita, tiene también otros motivos para ser indulgente con sus enemigos. En primer lugar, sabe que la maldad no es un estado permanente de los hombres. La maldad no es eterna, es un estado de obnubilación, un estado de locura, es un estado de ignorancia temporal. Ese estado, sino que debe a una imperfección, se debe a una imperfección momentánea, que puede ser en una vida, que de la misma manera que el niño se corrige de sus defectos, el hombre malo reconocerá un día sus errores y se volverá bueno. Nadie puede perdurar todo el tiempo en un estado de maldad, en una tendencia de ser malo, porque sí. Puede durar unos años, unas décadas, una vida, varias vidas. Pero curiosamente, entre más tiempo dure en esa vibración de maldad, en ese estado de generar la energía creativa de Dios para hacer mal, para alimentar la envidia, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, él mismo y él solito se está, digámoslo así, apretando las tuercas y los tornillos para sufrir más. Es que imagínense a alguien que tiene envidia o que tiene resentimiento, por la razón que sea, que se sintió ofendido, que se siente ofendido, que desea la venganza. ¿Es feliz? No puede ser feliz alguien que está amargado, que está rellenado su mente y su cuerpo periespiritual de energías vibratorias discordantes. Y alguien que ve que la otra persona está mejor que el propio individuo, menos se siente feliz. Ese es el estado de los llamados ángeles caídos, demonios, espíritus impuros o entidades del plano invisible. Así como en el plano encarnado existen personas que son así y no se dan cuenta, no concientizan su estado, también los hay en el plano invisible, en el plano desencarnado. Pero, curiosamente, esa ceguera, esa obnubilación temporal que puede durar una o varias vidas, no es eterna, porque nadie aguanta tanto sufrimiento creado para sí mismo. Es como si estuviéramos creando hierros candentes que nos los ponemos en nuestra piel. Creamos un hierro candente, lo encendemos y nos lo echamos a a la bolsa, nos lo echamos al cuerpo. ¿Y quién no aguanta? Y vuelve y vuelve y vuelve, pensando que estamos intentando desquitarnos o obtener la venganza por nuestras propias manos, haciendo justicia contra aquel que nos ofendió. Porque técnicamente el que es vengativo, rencoroso, tiene el sentimiento ese, tiene esa consideración. Su criterio mental es que el otro es culpable de lo que le pasó, de lo que sufrió, de lo que está viviendo ahora. Curiosamente es la manera de pensar de muchos hermanos nuestros. Dice, sabe además que la muerte solo lo liberará de la presencia material de su enemigo, porque éste puede perseguirlo con su odio aún después de que haya dejado la tierra. Nada más se libera. Si el enemigo se muere, se piensa que ya se liberó, pero materialmente de él. Pero como la vida continúa,
la entidad espiritual lo puede seguir persiguiendo después de muerto, tanto de aquel ofensor como a lo mismo ofendido. Entonces se vuelve una cadena karmática, una cadena de me pegaste, te pego. Entonces te pego, tú me pegas, me siento más mal y ahora te vuelvo a pegar. Eso es la intención, la venganza. De esta manera la venganza no consigue su objetivo. La venganza es algo absurdo, porque no tiene ningún beneficio y no tiene para cuándo terminar. No tiene más que la, entre comillas, satisfacción de aquel que dice, me siento bien porque ya me vengué. Pues eso es algo absolutamente errado. La venganza no consigue su objetivo, sino que por el contrario, tiene por efecto producir una irritación más grande. Asusamos el fuego, asusamos la red que nos interconecta, que nos conecta uno con el otro, y difícilmente de esa red podemos salir. Alguien tiene que dar el paso. Y esta situación de irritación, de resentimiento, de odio, de sentimientos mal sentidos, válgase, puede prolongarse de una existencia a la otra. Sabemos por los estudios que hemos tenido oportunidad de compartir que hay casos en los cuales el deseo de venganza se ha perpetuado por milenios. Entonces, correspondía propiamente al espiritismo traer las pruebas por medio de la experiencia y de la ley que rige las relaciones entre el mundo visible y el invisible, que esa expresión que se usaba antaño, que extinguir el odio con sangre, es falsa completamente. Antiguamente, por ejemplo, en los duelos se decía, el odio lo vamos a extinguir con la sangre de uno de los dos, por ejemplo. O el odio entre familias se extingue con la sangre, es decir, con el asesinato, con matar al que, entre comillas, está generando daño o generó el daño. Extinguir el odio con sangre es algo absurdo. La verdad, en cambio, es que la sangre, el derramar sangre, alimenta el odio entre los individuos como entre las familias, entre las naciones, entre las razas, incluso aún más allá de la tumba, después de la desencarnación. Correspondía también al espiritismo dar una razón de ser efectiva y una utilidad práctica que se le da tanto al perdón como a la sublime máxima de Jesús, amad a vuestros enemigos. Entonces, aquellos que son cuerdos, que tienen sentido común, que muchos de ellos que están envilecidos en los sentimientos que ellos mismos, es como que tiñeron de suciedad la propia agua que están tomando, esos individuos les cuesta entender el sentido común, aceptar el sentido común. Cuando alguien revisa esta instrucción y reflexiona más allá de la emotividad que lo puede estar gobernando, comprende que la lógica es, pues perdona, bájate del ring, ¿no? Perdona a tu enemigo. Y la gente dice, no, es que a mí me ofendió, me hizo tal o cual cosa. Y en los estudios espíritas y en las desobsesiones, se empiezan a ir más atrás y encuentran que el ofendido, el que se siente ofendido, fue el primer ofensor muchas veces. Y es una cadenita, un cuento de nunca acabar. La guerra que ahorita desafortunadamente se ve entre una raza y otra, Irán, Israel, por ejemplo, es algo que es increíble que una conciencia tan evolucionada, digámoslo así, en tantas evoluciones, tantas encarnaciones, no se dé cuenta de que alguien tiene que soltar el arma, tiene que perdonar. Entonces la guerra se da tanto a nivel individual, a nivel de familias, por ejemplo, de comunidades, a nivel de naciones, por la misma causa, por un absurdo, por una falta de comprensión, de entendimiento de las normas que rigen la vida de armonía, la vida que el maestro nos está invitando a vivir, a experimentar. Pero para ello no puedes dejar de perdonar, tienes que perdonar. Y alguien dice, es que yo no puedo perdonar ahora porque me siento ofendido. Bueno, te sientes ofendido. ¿En dónde te sientes ofendido? ¿Es tu yo divino el que está ofendido o es tu personalidad humana? Y es la personalidad. Y el sentirse ofendido, cuando uno comete el daño al otro, uno no se siente ofendido. Uno daña al otro, yo daño al otro, yo soy el responsable de haber hecho daño al otro,
¿Y a poco me siento ofendido? Pues no. Ah, pero me dañan a mí y digo, ah, yo soy el ofendido. Y eso también es el caer en el sentido victimista de las circunstancias. La mayoría se siente víctima, víctima de que le va mal, víctima de la vida, víctima de Dios, víctima de la familia, de la pareja, del hijo, de todos. Entonces todos nos sentimos víctimas, pero ninguno nos sentimos ofensores. Nadie se siente ofensor. ¿Cuándo? Yo no hice nada. Yo soy bueno. Es curioso cómo la balanza se inclina a lo que nos conviene, le conviene al ego. Pero eso es un absurdo, porque si yo he sido víctima de daño de otros, es indudable que por ley de afinidad yo he causado daño a otros. O sea, no puede existir el daño hacia mí si yo no he causado o causo daño a otros, aunque no me dé cuenta o quiera reconocerlo. Entonces, amad a vuestros enemigos. No hay de otra. Ya quieres salir de eso, sigues usando la energía para mantener una relación tóxica, pues síguele. Sigue odiando, sigue pidiendo venganza, etcétera. Dios no te va a dar la venganza que pides. Y la gente cree que tomando de primera mano la justicia, ya satisface su deseo de venganza, su sed insaciable de venganza, ya defiende su nombre, ya lo que sea, puras tonterías. Amad a vuestro enemigo porque esa es la ley, ese es el sentido, esa es la respuesta ante una situación de resentimiento, de venganza, deseos de daño al otro porque te sientes ofendido, herido, lastimado, por mucho daño que te hayan causado, por daños que no pudieras comprender, tolerar, aceptar, no tienes derecho ni permiso para mantenerte en esa vibración, si es que quieres ser libre, quieres estar en paz. ¿En paz de qué? Del sentimiento que proyectas al otro, porque el universo es un espejo. Lo que proyectas al otro te lo pones, te lo proyectas a ti mismo, te lo das a ti mismo. Entonces dice, amad a vuestros enemigos y perdonad, perdonad siempre. Eso es tan difícil de entender. ¿Para quiénes? Para aquellos que viven y quieren vivir en la ignorancia. Si entendiéramos esto, otra cosa sería, avanzaríamos mucho porque ya no estamos perdiendo tanta energía en estar manteniendo un estado ilusorio. Es como si fueran dos niños que se pelean porque uno le quitó más dulces al otro y siguen de adultos y siguen peleándose por la misma cosa. No tiene sentido. No hay corazón tan perverso que, aun sin saberlo, no se conmueva ante una buena acción. La primera acción es el perdón. La primera acción es intentar amar a vuestro enemigo, perdonarlo. Y si es sincera esa intención de corazón, es una muy buena acción. Si se mantiene esa acción, esa vibración, el otro individuo va a cambiar su relación con respecto a nosotros. Con el buen proceder se quita, por lo menos, todo pretexto para las represalias. Y de un enemigo se puede hacer un amigo, antes y después de la muerte. Por el contrario, con el mal proceder se irrita al enemigo, que entonces sirve él mismo de instrumento a la justicia de Dios o se cree merecedor de eso para castigar a quien no ha perdonado. Entonces, muy claro, muy bonito, muy interesante. Y recuerdo el caso de Divaldo Pereira, que él tenía un obsesor, que era un monje. Parece ser que Divaldo en una encarnación pasada, creo que lo había inducido o lo había aconsejado y de alguna forma se había suicidado, algo así. Entonces ese espíritu estaba bien molesto con Divaldo e intentaba que se suicidara Divaldo Pereira. Y curiosamente, Divaldo entendió su error y quiso corregirlo, compensarlo. Y de alguna forma, la mamá de ese monje encarna y tiene la posibilidad de Ibaldo de recibirla como niña y rescatarla y cuidarla como su hija. El obsesor, el espíritu odioso que no lo dejaba ni a sol ni a sombra, quiso darse cuenta, quiso corroborar que efectivamente Divaldo actuaba con entereza, con seriedad, con integridad y que era honesto, que hacía las cosas por amor, por un deseo de corregir el daño causado. Después de un tiempo se dio cuenta y dijo, bueno, te dejaré porque de alguna forma estoy viendo que estás haciendo el bien a los demás.
y eres sincero y eres honesto. Entonces de ahí partió que esa rebeldía, ese enojo, se empieza a transmutar, se empieza a liberar y a convertirse en otra cosa. Entonces, hasta aquí podemos hacer algún comentario, si les parece, algún comentario de este texto y de esto que hemos hablado en estos momentos. Adelante, por favor. Si quieren comentar a alguien. ¿Podríamos cerrar algún micrófono por ahí porque se oye un ruido como de radio, por favor? O bajarle el micrófono al radio o lo que sea, a la televisión quizás. ¿Algún comentario? Aquí Pues una. está muy buena Dale, la José. instrucción, Dale. está muy buena la instrucción y muy interesante, pero pues, ¿cómo es eso de que hasta la tumba y hasta el otro lado, ahora sí, cuando ya después de que se muere uno, sigue habiendo rencores y represalias, ¿eh? Por eso dice perdonarlos, perdonarse antes de, para que no haya, ¿verdad? Ese problema. Claro. Digo yo que ya tenemos suficiente con los encarnados, con nosotros mismos y con nuestros seres que nos relacionamos, con cuerpo, encarnados. Ahora, imagínense llevarse ese resentimiento después de muerto, ya sea la persona que se siente ofendida o el ofensor, o nosotros mismos. Yo creo que aquí la reflexión es muy clara. Tiene uno que revisar hasta qué punto no ha perdonado a sus enemigos. Guarda resentimiento y no puede perdonar. Creo que la invitación es muy clara. Amad a vuestro enemigo perdonándolo. Y la pregunta es que si tenemos a alguien que consideramos enemigo y no lo hemos perdonado, es un motivo de reflexión. Es que poner a reflexionar nuestra conciencia y ver si somos capaces de entender y de dar el paso, por mucho que nos cueste. Aquí al que le cuesta es al ego, no es al alma, no es al espíritu, porque el ego es el que condiciona su perdón. El ego es el que se mide más que el otro, se siente más ofendido y más valioso que el otro, porque no tenemos una visión completa de nuestras vidas anteriores y futuras. Pero bueno, cada quien, ¿no? Ok, Sí. gracias, José. Entonces continuamos si no hay algún comentario adicional. Bueno, 6. Podemos pues tener enemigos entre los encarnados y entre los desencarnados. Eso ya lo tenemos claro. Los enemigos del mundo invisible manifiestan su malevolencia a través de las obsesiones y de las subyugaciones, de las que son víctimas tantas personas y que representan una variedad en las pruebas de la vida. Este texto tan pequeño habla de una verdad tremenda que muchas personas, sobre todo algunas religiosas, personas que profesan alguna religión, no lo consideran. Los psicólogos normalmente no tienen claro que esto existe. Y muchas enfermedades psicológicas, enfermedades psiquiátricas, por decirlo así, tienen su razón de ser en las obsesiones, las subyugaciones y fascinaciones que son propiciadas por los enemigos del plano invisible. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿por qué tengo pensamientos repetitivos? ¿Por qué tengo ideas fijas? ¿Por qué tengo estados emocionales con tendencia a la depresión, a la tristeza, al suicidio? ¿Por qué tengo como esa tendencia a caer en que todo mundo me odia o lo odio? Odio al mundo, por ejemplo. ¿Por qué siento que todo me va mal? ¿Por qué siento que no soy feliz y no estoy en paz? ¿Por qué tengo mi mente y mis emociones repiten patrones que no me llevan a ningún lado ni me permiten avanzar? Me tienen como en la rutina, en la inercia. Normalmente en algún vicio, algún apego, alguna idea fija. No nos damos cuenta que pueden ser proyecciones, pueden ser obsesiones del plano invisible, del plano espiritual, de los hermanos, que son, entre comillas, enemigos, los enemigos del mundo invisible.
Entonces, en el plano humano hay una pandemia, por decirlo así, de seres que son víctimas de esas obsesiones, subyugaciones, desde el plano astral, desde el plano del bajo astral, de los planos oscuros. Y muchas personas ni cuenta se dan. Y esto también corresponde a pruebas que nos permiten enfrentar situaciones, porque la ley no nos permitiría ser obsedados si no tuviéramos algo que atraiga al obsesor. Es decir, un obsesor o una entidad del plano espiritual no puede obsesar a nadie que no tenga un récord, un merecimiento para ser obsedado. Tiene que haber una tabla, un puente, un enlace que permita al obsesor que me pueda influenciar y pueda de alguna forma manipular, así sea inconscientemente. Y eso es una prueba de la vida. Por eso se da que los seres que evolucionan, que despiertan, que empiezan a cubrir sus flancos, sus debilidades, con amor, con cualidades, refuerzan su aura, refuerzan su pensamiento, controlan su pensamiento y emoción, y los obsesores no pueden llegar, porque hay una diferencia vibratoria tremenda. Entonces, aquellos que bajan, que tienen hábitos, vicios, apegos, y que tienen orgullo, egoísmo desmedido, caen fácilmente como peces en la red para los obsesores. Aquellos que no tienen una creencia en Dios, no tanto por la creencia, sino por la elevación que da esa creencia. Una creencia en Dios, una creencia en lo superior, en Buda, en Alá, en Vishnu, en quien sea, en el universo, permite elevar la conciencia. Una creencia en el bien, una creencia en la esperanza, en la fe. Eso permite la elevación. El no tener un rumbo, no sentirse que uno no es nada o nadie, permite que los otros hagan pedacitos en nuestra vida, nos controlen. Entonces dice, tanto estas pruebas como las otras contribuyen al adelanto del ser, de alguna forma u otra, por eso se permiten, y deben ser aceptadas con resignación. Resignación no significa pasividad. Cuando ya estoy siendo obsesionado, obsedado, cuando ya me doy cuenta que no controlo mis pensamientos, no controlo mi vida de alguna forma, resignación se refiere en aceptar de manera tranquila la situación, la enfermedad, el estado, pero no significa quedarse cruzados de brazos. Dice, debe aceptar con resignación y como consecuencia de la naturaleza inferior del globo terrestre. Sí, pero más que del globo terrestre de nuestra propia inferioridad moral, porque, por ejemplo, el virus crece en un ambiente adecuado al virus. La semilla mala, la cizaña, crece en un ambiente propicio para que germine y florezca o produzca ahí. Entonces, las larvas, los parásitos, crecen en un ambiente ácido, por ejemplo. Y el ambiente ácido también se da con los pensamientos y las emociones. Entonces, ¿qué queremos cultivar? ¿Qué estamos cultivando conscientemente? Yo comento el caso de una compañera que tiene apariencia muy fuerte. Tiene una apariencia de que perdió la vista. Perdió la vista por una cuestión de la diabetes extrema y se quedó ciega. Y esta persona tiene mucho conocimiento intelectual, muy profundo, pero lleva años y no ha entendido el por qué y el para qué. Quizás su carácter, su forma de vivir y de ver las cosas sigue siendo desde una óptica donde la personalidad predomina. Y aún ante esa prueba quizás no se ha dado cuenta. Entonces no es tanto el conocimiento que tengamos. Si no lo ponemos en práctica, estamos desperdiciando la vida, estamos desperdiciando las enseñanzas que nos llegan por merecimiento. Tiene uno que hacer un examen de conciencia uno y no preguntarse por qué los demás son los que nos ofenden, nos insultan o aquel o aquella o aquello. Cuando alguien se siente víctima de las circunstancias, está demostrando que el victimismo es una coraza de orgullo, de egoísmo, de negación de la verdad. No quiere ver la persona. Una persona víctima no quiere ver. ¿Por qué? Porque la razón nos dice que toda nuestra vida, nuestra personalidad y todo lo que vivimos es una creación propia, auténtica. Somos merecedores de las circunstancias que atraemos, pero las personas no lo creen.
Creen que viene de afuera, del otro, de la otra. Eso no es así. Si no hubiera esa predisposición nuestra, esa afinidad, no atraeríamos esas circunstancias. Entonces el plan no está en cambiar a los otros, en pedir venganza, en resarcir las cosas desde afuera. Tiene que haber un examen de conciencia propio y preguntarse, ¿para qué estoy creando y atrayendo este tipo de personas, enemigos, estas circunstancias, estas experiencias? Dice aquí, continuando, si no hubiese hombres malos en la tierra, no habría espíritus malos alrededor de ella. Claro, lo afín jala lo afín. Así pues, si debemos ser indulgentes y benevolentes para con los enemigos encarnados, de la misma manera deberíamos proceder en relación con los que están desencarnados. Y alguien puede decir, bueno, es que yo no sé si tengo o no tengo. Tenemos que hacer obras de bien, no queda de otra. Hay que hacerlas por bien nuestro, por el bien de los demás, y sobre todo pedir a mi divinidad que me ayude a compensar el daño causado, que me ayude a reparar y ayudar a aquellos que dañé de una u otra forma. Con eso se empieza. Reconocer que nada está de más, todo es merecimiento propio y que deberíamos aceptarlo para pagar la deuda, por llamarlo de alguna forma, pagar esa deuda y poder abonar para una vida mejor. Porque el pagar la deuda significa usar ahora mi energía para aceptar las consecuencias de mis actos, para reparar el daño causado y una vez reparado ese daño tengo el recurso suficiente para ahora sí cultivar mi crecimiento, mi expansión, mi evolución, haciendo obras de bien a los demás. Es la forma de evolucionar. Entonces, todo es cuestión de energía, todo es cuestión de compensar y balancear las energías. Todo es física, todo es ciencia. En estas enseñanzas, por muy espíritas y espiritistas o espiritualistas que veamos, es algo de sentido común. Y el método científico es de inmenso sentido común. La ley de causa y efecto no es una ley espiritual solamente, es una ley física que puede medir inclusive. Y no tenemos claro esto, pero eso es así. Debemos entender de que todo tiene un sentido y un propósito milimétricamente planificado. Todo no está de más, todo está de bien, está de completo. En el pasado se sacrificaba víctimas sangrientas y aquí el concepto es bien claro. ¿A quiénes se sacrificaba a las víctimas? A los dioses infernales o a los demonios. Y hemos visto en el espiritismo que ni dioses infernales, ni demonios, ni espíritus. Ciertamente son espíritus de los hombres. Hay una teología tremenda de monología que se habla, por ejemplo, en el catolicismo. Y los demonios no son más que entidades, espíritus, que han perseverado en el mal. Y se ha creado una especie de, pues no sé, de ritos de, ¿cómo se llama? Expulsión del demonio, por ejemplo, en esos exorcismos que se hacen usando pues, sacramentos, la hostia, etcétera. Y creemos, porque pues, la mayoría, muchos creen en esto, de que eso es así, pero en el sentido real, pues nadie tiene algo que no merece. Esa entidad, ¿por qué está atormentando al otro? O sea, eso sería como injusto. O sea, llegan entidades que atormentan a alguien que no tiene un merecimiento para ser atormentado, pues no tendría sentido. Todo tiene un sentido y un propósito. Y debemos considerar que los espíritus malos, los demonios, no son más que seres de la línea evolutiva humana que siguen empedernidos, siguen enfocados en manifestar el mal. Entonces el espiritismo viene a comprobar que esos demonios no son sino almas de los hombres perversos, que todavía no se han despojado de los instintos materiales, bestiales, primitivos, que nadie consigue apaciguarlos a no ser con el sacrificio de su odio. ¿Cómo podemos apaciguar a un enemigo invisible que quizás tiene derecho a cobrárnosla? Sacrificando nuestro odio, nuestro sentido de venganza o de resentimiento, es decir, doblegando nuestro orgullo mediante la caridad, mediante el perdón, la compasión, la benevolencia y la aceptación de lo que tenga que aceptar. Que la caridad no tiene solo por efecto impedir que hagan el mal, sino conducirlos nuevamente al camino del bien, con lo cual contribuye a su salvación. No nada más es mi caso o mi estar mejor yo.
También, curiosamente, en el espiritismo, en los centros espíritas correctos, se establece que el espíritu obsesor también es motivo de ser asistido y ser curado y ser sanado. No nada más al que está atormentado, al cuerpo, al físico que está atormentado, a la persona. También está el otro o los otros que están alrededor, que están atormentando a esa entidad. En otras enseñanzas buscan excomulgar y correr a los espíritus obsesores, pero también ellos son hermanos que necesitan asistencia, benevolencia, compasión, paciencia. También necesitan y son motivos de asistencia. Entonces, por eso el maestro decía, ama inclusive a esos demonios, por decirlo así. Es decir, los demonios son hermanos nuestros que están equivocados temporalmente. El amor se expande y se extiende a todos, sin distinción. Por consiguiente, o sea, otra vez, ¿cuál es la conclusión de esto que estamos entendiendo? La máxima, amad a vuestros enemigos, no se halla circunscripta al círculo estrecho de la tierra y de la vida presente, sino que forma parte de la magna ley de la solidaridad y la fraternidad universal. Perdona hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amad también a vuestro enemigo. Orad por vuestros enemigos. Rogad por el bien de ellos, para el bien de ellos. Eso es hablar claramente que estamos siendo cristianos auténticos, seamos espíritas o no lo seamos. Entonces, ese es el camino. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? Solo Dios sabe por qué. Pero bueno, estamos en ese proceso de aprender, de entender, de decir, sí, Padre, quiero aprender. Sí, creo que me he equivocado, pero ya no quiero seguir, digámoslo así, sosteniendo mi ceguera. Ya no quiero seguir siendo ignorante de tus leyes. Quiero ver la verdad y quiero ser libre. Y para ser libre, la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad mayor? Amad al Padre sobre todas las cosas. Amad al prójimo como te amas a ti mismo. Amad a tu enemigo, porque es tu hermano y eres tú mismo. Haz al otro lo que quieras que se te haga. Pedid por ellos, pedid por el que te persigue, por el que te odia, el que te calumnia, el que te roba. Pedid por ellos y pedid bien. Pedid santamente, dirían algunos espíritus. Pedid con el corazón. Y con eso se te abren las puertas. Con eso se te da el perdón, se te concede el perdón, la liberación. Nos ha costado tantos siglos y tantas encarnaciones entender esto, pero es maravilloso tener un poco, tener esa lucidez para poderlo entender. Y bueno, hasta aquí estamos terminando. Dejaríamos este capítulo para la otra sesión. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si ya entendemos esto, que está hermosísimo, está muy esclarecedor, esto otro es una corroboración, es la cereza del pastel. Aprender a hacer la energía sagrada, aprender a manifestar la energía, la dignidad de un hijo de Dios, de un seguidor del Maestro. Y bueno, lo que hagas te lo harán. Ese sería el punto, ¿no? Entonces nos quedamos en este capítulo para la siguiente sesión, muy bonito y con este perfil, con este enfoque. Y bueno, aquí vamos cerrando. Voy a quedarme con los compañeros que están en la sesión en vivo, por si quisieran comentar algo. Ya lo manejaríamos a nivel interno, pero por lo pronto, para no alargar tanto la instrucción, vamos a cerrar aquí para los compañeros que nos siguen por YouTube. Y si les gusta, les interesa, compártanlo. Si conocen ustedes, ahora sí, a alguien que tiene deseos de venganza, si conocen ustedes a alguien que no ha podido perdonar, si conocen ustedes a alguien que sufre por el daño que le han causado, quizás puedan compartirle esto, quizás les pueda llegar a su corazón. Muchas cosas quizás no las entiendan, pero será una posibilidad de abrir esa puerta para que el hermano conozca la verdad y la verdad os haga libre. Muy bien, pues bueno, aquí cerramos. Gracias por su compañía. Vamos a cerrar la instrucción aquí. Que pasen bonita noche. Hasta luego.